que no hay nada más sabroso y tal vez no hay algo más elegante que envolver un almuerzo en la hoja de una planta pasada por humo de fogón. Un fogón atizado por manos querendonas llenas de amor. Las formas de comer trascienden el tiempo. Su origen está alineado con el sol inclemente y el trabajo duro de los cañaduzales. Se vuelven memoria estos aromas que siempre nos devuelven al hogar. La comida es una máquina de tiempo efectivo, un portal siempre abierto hacia los comienzos. Cada grano de arroz es un año de historia. El fiambre o avío es una forma de comer que nace con los arrieros por necesidad de poder transportar el alimento y conservarlo de alguna manera. Entonces, por así decir, es la lonchera de nuestro país. Nace también como una manera de poner en él aquellas cosas que están siempre disponibles en el hogar, en la casa, y que tienen una facilidad de conservarse. Entonces, si hablamos de la costa, de las costas, entonces vemos que normalmente tendría pescado frito, plátano frito, arroz siempre envuelto en hoja de plátano. Si nos vamos hacia el interior, entonces encontramos que tiene carne de cerdo, pollo, todos asados a las brasas, muy secos, arroz, plátano frito, huevo, y lo que se hace es un envoltorio, casi un regalo, que es como la recompensa del viaje, y llega a un espacio particular para consumirse. Lo que sucedió en esa transición es que termina arraigándose como un plato patrimonial porque define un territorio. Entonces nos acordamos más que todo del fiambre, que era el plato, pues, el plato que nos hacía mi mamá para ir al paseo de la escuela, ¿no ves? Entonces, en ese tiempo, pues, en mi casa era solamente arroz blanco y un huevo duro y un pedazo de maduro asado y una masa de choclo. Nos empacaba mi mamá, pero pues por la cuestión de la situación económica, ¿no? Esta es mi mamá, Aura María. Y es que en ese tiempo era obligación aprender a hacer la comida, porque el que no hiciera la comida buena, no la dejaban ir al paseo, no le dejaban estrenar la batica que tenía para ir a las fiestas de San Roque. Por eso ya más adelante, cuando ya yo empecé, por ejemplo, ya a mirar bien cómo era que iban los platos en ese tiempo, que los hacía mi abuela, por ejemplo, que era lo que ya yo le comenté a usted. Entonces le adicionamos, en ese tiempo pues era gallina, ¿no? Porque en casa que se respete, pues nunca utilizaban, pongamos un pollo, por ejemplo. Más que todo era la gallina porque es que era más sustanciosa, ¿no? Entonces todo el mundo llevaba su gato o su fiambre envuelto en hoja de plátano para el trabajo, ¿no ves? Le empacaban como para que se desayunara. Al desayuno, pues echaban una botella de café en la guambía, una botella de café, los envueltos o las masas o la arepa de choclo, y eso era pues para el desayuno. A las 10 de la mañana salían los trabajadores a desayunarse todo el mundo, y luego de eso, después por ahí a las 12, a almorzar de lo mismo que llevaban,
Y ya a las 4 de la tarde llegaban a la casa y ya estaba a esa hora la comida. La comida se servía a las 4 de la tarde, no es como ahora que a las 8 de la noche y está haciendo la comida. No, a las 4 de la tarde comía todo el mundo. Pero porque por la noche había otra cosa que era salirse al patio de la casa a echar cuentos de muertos, de espantos. Entonces un día dije yo, bueno, nosotros, ¿por qué no hacemos también para vender el fiambre que hacía, o el gato, que en ese tiempo le decían era el gato, el que llevaban los trabajadores para las labores del trabajo? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿No ves? Y así empezamos, ya echamos pues el arroz, aparte del maduro asado y la masa de choclo. Empezamos, en ese tiempo la gente, como no había neveras por aquí, porque no había ni energía ni nada de esas cosas, entonces la carne que traían, cuando traían carne, entonces la tasajeaban, que eran pues, como dice el dicho hoy, que uno la abre y todas esas cosas, entonces se ponía a ahumar, porque así las carnes no se dañaban como no había nevera. Esto se llama la punta de la hoja, una punta de hoja. Entonces lo primero que le echamos es el arroz, una porción de arroz, y luego lo traen así. Este era el huevo que nos echaba mi mamá en el fiambre, la nane, como dice mi nieta. Es la carne. Las hojas hacen parte de la naturaleza, corresponde a ese estado original de la tierra. Y desde siempre los indígenas las utilizaron para envolver de una manera muy elegante y particular. Cada uno de los ingredientes o productos elaborados empezaron a estar acompañados de una hoja en particular, pasando desde la hoja de plátano bijao, la hoja blanca, hojas de palma, hojas de achira, hojas de calatea. Todas estas hojas se han convertido en un envoltorio natural, casi que un origami perfecto que define ese producto en particular. Cuando nosotros pensamos en las hojas, en su manera, ya sea verdes o asada o seca, tienen una función particular en ese producto, ya sea de conservación o de protección o para dar un sabor. Entonces, si nosotros pensamos en la cultura culinaria de nuestro país y de nuestro departamento, el Valle del Cauca, vemos cómo las hojas se vuelven casi una necesidad para identificar ese producto que nos están ofreciendo. La historia de los tamales es muy interesante porque refleja muchas cosas culturalmente en Latinoamérica. Habla de una primera intención del ser humano de replicar la naturaleza pero modificarla al mismo tiempo. A fin de cuentas tratan de simular el ingrediente, porque de hecho si se fijan los tamales de los más tradicionales son chiquitos, envueltos en hoja de maíz, tratan de simular una mazorca pero mejorarla. Demasiado bueno, son del norte del valle, viene gente del Cairo, del Águila, y vienen tamales para llevar para allá. Han llevado tamales, hasta España han llevado tamales. Sí, muy sabrosos. Un cliente que venía mucho acá me compraba tamales para allá, para España. La historia de los tamales es muy interesante porque refleja muchas cosas culturalmente en Latinoamérica. O sea, el tamal viene del náhuatl, de envolver.
Y es muy interesante porque habla de una primera intención del ser humano de replicar la naturaleza pero modificarla al mismo tiempo, porque a fin de cuentas los primeros tamales, que son estas masas de maíz envueltas en una hoja de maíz o de plátano, a fin de cuentas tratan de simular el ingrediente, porque de hecho si se fijan los tamales los más tradicionales son chiquitos, envueltos en hoja de maíz, parecen una mazorca. Y de hecho lo que tienen adentro, esa masa de maíz que el ingrediente le agregamos algunas cosas, tratan de simular una mazorca pero mejorarla. Y los tamales de hecho empezaron con un tema muy ceremonial y era pues la comida para épocas muy específicas. De hecho, los tamales se comían en el calendario autóctona al principio del año o en el año nuevo, y después cuando llega la época de la conquista, la migración colonial, obviamente llega también la religión católica y trata de sustituir esa costumbre. Pero lo interesante es que nunca la pudieron realmente sustituir, sino que sobrevivió, permaneció. Y más bien lo que pasó fue que se adaptó y antes, si se comían tamales en fechas específicas y importantes para la cultura autóctona, el tamal sobrevivió y ahora se come tamal en fechas importantes y específicas de la cultura colonial, o sea, de la religión católica, de la época de la conquista y demás. Y eso habla de la fuerza que tiene estos platillos ancestrales y cómo sobreviven inclusive la colonia. O sea, ellos trajeron la cultura de fuera para imponerla sobre nosotros y ganamos. O sea, ganamos en el sentido de seguimos comiendo aquello que era importante para nosotros y ahora en sus efimérides, lo cual se me hace una historia de victoria cultural para Latinoamérica. Yo hago tamales de 18 años y eso le aprendí a una patrona que yo tuve y ella nos quiso mucho y nosotros nos quedamos al lado de ella y aprendimos todo el proceso de hacer los tamales y hacer las cosas con harto amor. Llamaba Carmen García, muy conocida en Cartago Valle. Ella era la dueña del local donde estoy yo y nosotros llegamos allá a esa familia y nos dieron trabajo y entonces ellos elaboraban tamales, hacían chorizos, cosas típicas de Cartago que eran las tortillitas para hacer sopa, los envueltos de chiquichoques, la harina de maíz, la masa para los tamales. Entonces nosotros aprendimos, pero ya la señora pues con el tiempo ya murieron porque eran de edad. Entonces ya nosotros quedamos con la tradición. Un hijo de ella que quedó vivo me cedió el negocio, me dijo, no, quédese usted con él porque yo no soy capaz de trabajar, en cambio usted está más joven y usted sigue la tradición de aquí de Cartago y hasta donde pueda. Y yo de más de 35 años lo tengo, el negocio. La hoja de viao, hoja de plátano, para que le dé buen sabor, le dé buen gusto. Esta es una salsa criolla que se hace en casa, esto va hecho con cebolla de huevo, cebolla de rama, pimentón, tomates. Se le echa condimentos para que le dé buen sabor. Y está la masa del maíz que pusimos a curar. Ahí donde está bien molido, está cocinado. El secreto va en que el maíz esté bien curado. Curado es 3-4 días en agua. Claro, hay que estarlo lavando para que no se vaya a vinagrar. Y que lleve buena salsa el tamal, que consiste mucho en el sabor, hacer una buena salsa. Es la porción de carne, bueno, se le echa más salsa para que le dé bien sabor, que quede bien rico el tamal. Se le pone más papitas, zanahorias y arvejas. La arveja es de cáscara, que llama uno en vaina, porque es bien blandita. Al cocinar el tamal no queda dura la arvejita. Se dobla, así bien dobladito, que no se va a dañar la hojita. Se dobla bien dobladito y luego lo amarramos. Vean. Estas punticas le mochan para que no dañen los tamales. Esta es la cabullita para amarrarlos. La hoja de plátano es lo primordial para hacer un tamal que le dé buen sabor, que en la hoja consiste que le dé buen sabor al tamal también. Hablando de
de productos en particular, desde los huevos envueltos en hoja de plátano seca para protegerlos y poder ser transportados, hasta dulces como la melcocha, que requiere de esa protección para no derretirse, pero tampoco para evitar cambiar su textura. Si pensamos en el bocadillo, de la misma manera evita ese envoltorio que surjan hongos, pero también ya en el caso del tamal o del fiambre, lo que nos encontramos es que imparte un sabor que hace inconfundible esa primera cucharada que nos llevamos a la boca. Hay que envolverlo con cuidado para que la hoja no se rasgue. Y cuando lo va a cocinar, se abra y se pierda lo que se hizo. Hay que saberlo armar. Bueno, ahí están listos. Se van a cocinar 2 horas para que quede bien bueno el tamal, bien sabroso, bien cocinado. Y luego se los comen. ¿Cuánto tienen sus tamales? Hay 35 años la están haciendo. Eso lo hace. Sí, señor. Eso es que yo como tamalay. Yo llevo 62 años en la galería, 60 años en la galería. Desde niño. Siempre ha sido cliente de los tamales, ¿no? Y de pollo. Tamal de pollo. Este es un tamal de pollo, muy bueno. La sazón es una herencia y es como el color de los ojos, como tu pelo rizado, tu piel trigueña o tu piel lisa. Igual es la herencia de la cocina. Todas tenemos esa sazón, las que nos dedicamos a esto, porque lo hacemos con el corazón, con el gusto de alimentar el cuerpo y el alma de las personas. Estas manos son mágicas, tienen posta de sabor, de tradición, de territorio. Sí, aquí está la herencia de cada una de nosotros, de la familia, de esa cocina de casa, pero también de esa cocina de comunidad. Soy una mujer de mar, del Pacífico, y pues mi casa eso era un jolgorio. Mi padre era un hombre que le encantaba la cocina, mi mamá también. Uno de los recuerdos más grandes son las arepas. Nosotros no, las arepas nuestras no se llaman arepas, tienen nombres como majajas, cachín, arepas sobadas, y siempre van envueltas en hoja de plátano, hoja de biao. Nunca van descubiertas, jamás van a una parrilla sola, siempre van envueltas. Siempre digo que el hombre antes de utilizar la mano para sostener, y la hoja fue su segundo plato, porque a veces uno pone la mano y come. Sí, luego vino la hoja, el hombre la encuentra, la utiliza, y pues a medida que fue domesticando su alimentación, fue conociendo todo lo que había alrededor de ella, pues fue utilizando lo que tenía en su ambiente. Aquí está la hoja normal, recién cogida, también le llaman hoja blanca, porque por esto. Y esto hay que llevarlo al fogón para asarlo. Se prende el fogón sobre la llama. O sea, su asar es pasar por la candela, ¿no? Para que ella quede así como está esta. Voy a decirle por qué razón se le dijo hoja blanca. Porque esta hoja de noche es así blanca. Asusta. Mi nombre es María Adelaida Valencia, soy de Mosquera, Nariño. Hoy vamos a preparar el envuelto de maíz.
Para esta no necesitamos piola para amarrar, sino que con el mismo tallo de la hoja lo amarramos. El proceso de alimentación obviamente está muy limitado por los ingredientes disponibles, por las técnicas disponibles, por el avance tecnológico, pero a ver, el ingrediente maíz pues es algo bastante internacional. O sea, a menos de que viajes a un lugar donde no existía una cultura del maíz, las probabilidades de que te toques con algo muy parecido son muy altas. De hecho, si nos fuéramos a lo elemental del análisis, la cultura latinoamericana, la gastronomía se trata de un vehículo, un carrier, una base carbohidrato con un aditamento de proteína. Y pues con eso te acabo de describir los tamales, los tacos, las tortas, los sándwiches. O sea, es lo mismo. Es una base de carbohidrato con un aditamento de vegetales con proteína. Hoy les voy a preparar tamal de piangua con masa de plátano. Primero hacemos el refrito con la hierba de azotea. Entonces con este refrito preparamos el seco de piangua con leche de coco. Obviamente es una sobresimplificación, pero justo entre una supersimplificación y algo muy específico de las características es donde haces la diferencia de, pues esto describe todo el acervo gastronómico del mundo y esto describe la interpretación específica de una cultura de ese mismo ingrediente, de esa misma sabiduría. Entonces aquí la pregunta es, ¿puede viajar realmente la gastronomía intacta o cuando llega ahí se topa con cosas que ya estaban, con cosas que ya representan lo mismo de alguna manera? Esto lo ponemos como si fuéramos a hacer un regalito. Uno aquí para que amarre bien. A mí me gusta cerrarlos como un regalito, con moñito. Y lo llevamos a algo que le dé calor para que todos estos sabores de la hoja y lo que está aquí encerrado, pues se fusionen, se conjuguen y hagan aquí el viaje al sabor cuando vamos a degustarlo. Yo no sé, no puedo decir que las manos de las mujeres negras tengan mejor sazón, cocinemos mejor que la mestiza o que la indígena. Sí, mi mamá era una mujer mestiza, muy mestiza, y cocinaba increíble. Y tengo amigas, he compartido con mujeres indígenas, amazónicas, mexicanas, y tienen una sazón exquisita. Entonces yo pienso que no, eso va en tu espíritu. Y también pienso que la sazón es una herencia. Y es como el color de los ojos, como tu pelo rizado, tu piel trigueña o tu piel lisa. Igual es la herencia de la cocina. Todas tenemos esa sazón, las que nos dedicamos a esto, porque lo hacemos con el corazón, con el gusto de alimentar el cuerpo y el alma de las personas. La hoja de plátano o de bijao abraza una herencia de fogones, de dulzura de hogar, de familia, de encuentros. Ahora disfrutar. Buen provecho.